Vamos a ver cuántos hermanos y hermanas se conectan. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Acabo de aprobar a Dios sea la gloria. Casa de oración, arca del pacto. Amén. Bendiciones. Un abrazo para Chicago, Illinois. Para Chicago, Illinois. Isabel Monsalvo, un abrazo del cielo. Leslie Valladares, un abrazo. Bruno Barbieri, Ana Yancy, denme unos segunditos, estoy aquí ya en esto. A Dios sea la gloria. Abrazos del Padre para todos los hermanos y hermanas que están entrando. A Dios sea la gloria. Santo de Israel. Cosas que pasan cuando están vivos. Amén, estornudé. Isbelis, un abrazo. Qué bueno verte. Déjenme compartirlo en mi muro personal. Discipulado. El engaño. Me encanta Marco Bajiento. Parte 4. Cómo identificar un pastor verdadero de uno falso. Y esto es uno de estos discipulados que Nadia Gámez, un abrazo, amén. Esto es uno de estos discipulados que, como yo les digo, de estas cosas que no se hablan. Espera que los hermanos sigan entrando. Judith Ticera, amén. Voy a bajar la música un poquitito más. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí. Qué bueno es el Señor. El Señor es bueno. Su bondad es infinita y para siempre son sus misericordias. La manera de compartir esta enseñanza es a mano derecha. Cuando usted entra al grupo, hay 3 puntitos. Le da los 3 puntitos y le pone copiar enlace y va y lo pega en su muro. Amén. Ana Yancy, bendición. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque el tema hoy es: Joanita, mi hija, te bendigo en nombre de Jesús. Hace ratito no sabía de ti, estaba a punto de sacarte un grito. ¡Ah! Hermanos, es importante que hablemos de esto. Muy importante. Estas son las cosas que hay que hablar en el cuerpo de Cristo. Y te voy a decir por qué hay que hablarlas. Porque hoy día hay un abuso muy fuerte. Un abuso muy fuerte en la iglesia de Cristo. Hay un abuso muy fuerte, muy triste lo que está pasando en la iglesia. Muy triste, hermanos. Y hay mucho abuso. Demasiado, hermano, demasiado. Esto es una cosa
que uno se queda sin palabras. Una hija espiritual nuestra, la apóstol Iris Maisonet, ella hizo una serie de estudios en torno al abuso en el cristianismo. Y hace un tiempo atrás yo también hice una serie de estudios en torno al abuso de iglesias abusivas. Y vamos a seguir con esta dinámica una semana más. En la próxima semana vamos a hablar de los falsos maestros. Y luego vamos a tomar, dentro de este estudio, este discipulado, vamos a tomar 3 martes más para uno hablar cómo identificar una iglesia sectaria. ¡Raúl Castro! Mi mecánico. Si usted está en la área de Matamoros, Tamaulipas, véalo. Anuncio no pagado. Entonces vamos a tomar una semana más para hablar de cómo identificar una secta. Y vamos a hablar de cómo identificar una iglesia o un movimiento sectario. No es lo mismo una secta que un movimiento o una iglesia sectaria. No son lo mismo ni se escriben igual. Se pueden muy similarmente, pero tienen diferencias y hay formas de cómo reconocerlas. Amén. Vamos a hablar de eso. Y en la última parte de esta serie de estudios va a ser 13 señales de hechicería en la iglesia. Voy a compartir un ensayo del evangelista Joshua Mills de Estados Unidos, un joven muy de Dios, que Dios le usa muchísimo en el área de milagros y prodigios, una cosa impresionante, y salvaciones, una cosa increíble. Un joven que es de estas voces que Dios está levantando en estos días para traer corrección a la iglesia. Él es evangelista. Y está hablando como Aceya Saldívar, el doctor Michael Brown, puedo mencionar unos cuantos de nombres, Jenny Weaver y su esposo Stephen. Yo sigo unos cuantos, Joshua Feuerstein, el pastor Joshua Feuerstein de Arizona. Ale Chavarría, mi hijo, en Estados Unidos, Dios está levantando voces, denunciando, alabado sea Dios, lo que está mal en la iglesia, pero trayendo corrección. No solamente denunciar, sino también es traer corrección a la iglesia. Amén. Así que vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Para mí es un gusto estar con todos ustedes en el día de hoy. Y hoy vamos a tocar el tema cómo identificar a un verdadero pastor de uno falso. Está la 4ª parte de la serie de enseñanzas en torno al engaño. Mateo 24:4, cuando Cristo dijo: mirad que nadie les engañe. Cuando el Señor esta pregunta le fue hecha por sus discípulos, al parecer fueron los 12 nada más los que le tomaron una parte y le llamaron, según dice la Biblia, a sus discípulos más cercanos: mira, espérate, tú estás hablando Valeria Ojeda, te bendigo en nombre de Jesús, amén. Le tomaron una parte y le preguntaron: espérate, Señor, tú estás hablando de la destrucción del templo, pero también ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser las señales de tu segunda venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? Le preguntan en torno, y si usted lo ve en Mateo 24, está hablando de 3 cosas. Por eso Mateo 24 hay que tomarlo con pinzas. Mira, esto a esto, esto a esto, esto a esto, esto a esto. Por eso el tema de la abominación desoladora, Mateo 24:15, entendemos que es el anticristo y no ha aparecido. Entendemos que entonces después Cristo habla en torno a que uno será tomado, uno será dejado. Muchas personas atribuyen arrebatamiento. No, eso fue en torno al año 70. Amén. Eso fue en torno al año 70 cuando fue destruido el muro. Y tantas cosas que tenemos que entender en la palabra que el Señor habló. Ahí hay un contexto de 3 cosas que le preguntan qué va a pasar. ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos?
¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Porque ellos ya creían que él era el Mesías y que él iba a volver. ¿Y cuándo va a ser la destrucción del templo? Estas tres cosas estaban siendo cubiertas en Mateo 24 y en su contexto paralelo de Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Amén. Lucas 17 trae otras cosas. Por eso entendemos que el contexto, te amo mi amor, que el contexto de Mateo 24 hay unas cosas que no aparecen. Por ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo. El matrimonio homosexual, los días de Sodoma y Gomorra, el auge en los divorcios. Los días de Noé, que tomaban una esposa y la dejaban. Amén. Cosas que no se ven, que se ven ahí, en esos versículos en específico. Por eso la Biblia no se puede interpretar un solo verso, porque un verso hecho fuera de contexto trae tremendo pretexto. Mira que embajadores de Cristo, bendiciones. Un texto fuera de contexto trae un pretexto, pero vamos a comenzar en torno a esta cuarta parte en torno al engaño. ¿Cómo identificar un pastor verdadero de uno falso? Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Ya estamos en la cuarta parte. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos ayudes a traerle revelación a tu pueblo. Trae revelación a tu pueblo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que tu pueblo no quede sin conocimiento. Yo te doy mil gracias, Señor, porque tu palabra está siendo revelada en las naciones y porque tú estás trayendo la correcta revelación de tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas a cada persona que está aquí en este momento. Bendiga su casa, bendiga sus ministerios, bendigas todo lo que emprendan, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que así como hay pastores verdaderos, hay pastores falsos? ¿Cuántos lo saben? Que así como hay siervos verdaderos de Dios, hay siervos falsos. Mateo 24, 4 fue sumamente claro. El Señor dijo: mirad que nadie les engañe. Nadie les engañe. Y una de las señales que se nos pasa, y se le pasa a mucha gente hoy día, que se le pasa a mucha gente, es que en estos días iba a haber engaño, como decimos los puertorriqueños, a tutiplén. La gente iba a ser engañada a diestra y siniestra. Mucho antes de que Cristo hablara estas palabras de mirad que nadie les engañe, nosotros en la Biblia tenemos un profeta que hoy día le llamarían esquizofrénico. Hoy día dirían que es un loco. Hoy día dirían que el tipo está loco. Y estamos hablando del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en su libro, que él es uno de los 4 profetas mayores, de lo que llaman los profetas mayores, no porque eran más grandes uno que otro, sino por el impacto de la palabra profética que Dios le dio a ellos sobre la nación de Israel y sobre los tiempos. En Ezequiel tenemos la revelación. Yamilé, mija, bendiciones. Qué bueno verte que estás entrando. Tenemos la revelación de los tiempos en torno al río de Dios. En el libro de Isaías tenemos una revelación en torno a Jesucristo. Se le llama el quinto evangelio. El libro de Jeremías tiene un montón de profecías que son para los últimos días, como Jeremías 49. En el libro de Daniel, usted no puede leer Apocalipsis y Mateo 24 por sí solo, sino lee Daniel.
y si no de partes de Ezequiel, y si no de partes de Jeremías, para poder entender el contexto completo en torno a las cosas del acontecer de los últimos tiempos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por ende, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, hay una profecía contra Pastor Johnny. Bendiciones. Un abrazo para México, Veracruz, que están ustedes. Amén. No me olvidó. Mucha gente. Hay una profecía en torno a los pastores, a los que cuidaban la casa de Israel. En ese tiempo eran los levitas, los sacerdotes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, verso del 1 al 10. Recuerda que el tema hoy es cómo identificar a un pastor verdadero de uno falso. Ezequiel 34, del 1 al 10. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Coméis la grosura, es decir, comen lo más gordo. Se han vestido con la lana. Degollan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Los débiles no han fortalecido. La débil no han fortalecido. La enferma no han curado. La perniquebrada no han vendado. La descajeada no han hecho volver. La perdida no han buscado. Sino que la habéis dominado con dureza y severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque, ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Verso 8. Vivo yo, declara el Señor, que ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así que los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. ¿Cuántos dicen amén en esta parte? ¿Tienen neuropatía? Pides oración en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad sobre ti, Maribel. Amén. Alguno de los hijos espirituales que tome esa petición y la envíe a la red para orar por ella. Amén. Qué curioso que aún antes de que Cristo se declarase el buen pastor, todo el mundo entendiendo que Cristo tuvo la unción de apóstol, Cristo ejerció el ministerio del apóstol porque fue el enviado del Padre, Cristo ejerció el ministerio del profeta. Lo puede ver en Juan capítulo 4, cuando el Señor empieza a revelarle lo de la mujer samaritana, que ella le pregunta: ¿y tú eres profeta? Cristo tuvo unción evangelística porque alcanzaba las almas. También se reveló como el pastor, el buen pastor. Yo soy el buen pastor que va a dar la vida por las ovejas. Es decir, Cristo fue crucificado en una cruz. Alabado sea Dios. Pastora Marta Lucía, bendiciones. Profeta Abigail, un abrazo. Amén.
y Cristo tiene también la unción del maestro. Fue reconocido como un maestro del pueblo de Israel. Miren lo que sucede. Aún antes de que Cristo estuviera ejerciendo los 5 ministerios, aleluya, ya se estaba reconociendo el ministerio del pastor con esta palabra profética de Ezequiel capítulo 34. Y Ezequiel capítulo 34, si tú lo miras a la condición de la iglesia de hoy, te das cuenta que hay muchas similitudes. Yo recuerdo un momento dado, no soy pastor, amén, Maribel, no soy pastor, lo aclaro. En un momento dado, resulta que cuando yo estuve en República Dominicana en misiones, yo recuerdo que había un pastor de la localidad que si un miembro de la iglesia faltaba el domingo en culto, él iba esa tarde a su casa a buscar los diezmos. Así estamos. No que le importara cómo estaba la persona, por qué faltó, que si esto no, vine por los diezmos. Vemos muchas prácticas en muchos lugares que se da a entender que hay un abuso bien tremendo de parte de algunos que alegan ser pastores. Una de las cosas, como tú puedes ver que hay algo que está incorrecto moviéndose en ese lugar, es cuando hay exclusivismo en torno a ellos mismos. Y la semana pasada hablamos de eso. Solamente ellos son los que tienen la verdad, solamente ellos son los que esto, solamente el pastor es el siervo, solamente Iberia Hernández, bendiciones. Solamente ellos son los que tienen esto. Y usted no ve un cuidado hacia las ovejas de la casa. Y hay que entender algo hoy. Y yo voy a recomendar el que desee leer un mini libro que escribí como de 60 páginas hace algunos 13 o 14 años, que se llama Apostolitis Aguda y Profetitis Crónica, en el cual hablo de cómo en la iglesia hoy día todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta, pero la gente ya no quiere ser evangelista, pastor o maestro. Gloria a Dios que hay iglesias, que hay movimientos, que hay ministerios, que creemos en los 5 ministerios y entendemos que hay apóstoles, pero que no todos son apóstoles, que hay profetas, pero que no todos son profetas, que hay evangelistas, pero que no todos son evangelistas, que hay pastores, pero que no todos son pastores, y que hay maestros, pero que no todos son maestros. Amén. Y yo voy a hacer una diferencia aquí en torno al ministerio del pastor. El pastor tiene que ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Hello, escuche de nuevo. El pastor tiene que ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Y aquí voy a hacer una crítica constructiva a muchos concilios pentecostales. Porque si van a sus institutos, Eliber, bendiciones, qué bueno verte. Si se gradúan de sus institutos con sus diplomados, lo que le llaman los diplomados, si se gradúan, ya le dan una iglesia. Y no, hay mucha gente que no lo son. Son maestros, pero no son pastores. Yo me acuerdo de el hermano que me enseñó escatología y que me enseñó el tabernáculo. El hermano, se me olvida el nombre, donde estudié en Asamblea Iglesia Cristiana, allá en Camuy, Puerto Rico, en Camuy arriba. Yo me recuerdo que ese hermano
tremendo maestro de la palabra, dice que le dieron una iglesia una vez y no funcionó. No funcionó. Si no, se le vació la iglesia. No, espérate. Él dijo, mira, yo no soy pastor. Déjame otras cosas. Y amén. Pero yo recuerdo, tuvo un maestro muy bueno, que fue el pastor Santiago, que trabaja en el Ministerio de Cristo Viene todavía, hoy día. El pastorea. Un tremendo maestro de la palabra. Nos enseñó ética. En ese tiempo, como era la ética, no como estamos hoy día. En la ética ministerial, hasta un diccionario hay de ética ministerial. Un comentario de la Biblia. Han hecho ese comentario de la Biblia con la ética ministerial. Bastante falta que el Señor hace falta en la iglesia. Era pastor de una iglesia Habacuc 3.2 en el pueblo de Camuy. Y es maestro. Todavía está vivo, gloria a Dios. Hablé hace como 6 años con él por teléfono. A Ministerio Cristo Viene, lo llamé y me lo pasaron. Y ay, nene, yo me acuerdo de ti, tú fuiste mi mejor estudiante en muchos años. El sobrino Cherry. El sobrino Cherry, de Cheripania, la más chiquita de los de abuela de Luisa Quintero, que trabaja aún todavía en Cristo Viene. Mi tía tiene 73 años, no se quiere quitar. Amén. Todavía contestando llamadas, ministrando a la gente. Eso es el anhelo por ministrar al Señor. Aparte dice, en su casa no va a hacer nada. Mejor se queda haciendo eso. Pero, volviendo al tema. Era pastor y maestro. Conozco muchos que son maestros de la palabra, no son pastores. Ahora, todo pastor tiene que ser maestro. Y esto quería aclararlo, porque es necesario que lo entendamos. Volviendo al tema. Como les hablé al principio en la introducción del tema, el engaño es algo que estamos viendo hoy en la iglesia bien tremendo. No solamente el engaño, el abuso en muchas iglesias. Aparte de que son sectas, perdón. Hay un abuso en muchas iglesias que nos hace pensar, ¿será el pastor verdadero o será falso? Y no porque sea pastor significa que ya es el siervo sufrido. Muchos de ellos no sufren. Mire, yo por eso hoy, lo digo hoy, y yo cuando veo un pastor que está trabajando en lo secular, yo le digo usted tenga. Porque no es fácil pastorear y tener trabajo en lo secular. No lo es. No es fácil. No es fácil. La gran mayoría de personas, alabado sea Dios, que buscan, que Dios les llama al ministerio pastoral, piensan que es irse a alquilar un local y sacar 4 o 5 personas de otras iglesias para que les sigan a ellos. Y eso no es así. Tenemos que hablarlo. Eso no es así. El ministerio del pastor es un ministerio sumamente sufrido. Es un ministerio que trae carga bien tremendamente sobre la persona que lo tiene. Es una persona llamada a cuidar una grey de otras personas, es decir, un grupo de otras personas. Entenderles, amarles y servirles. Esto es de nuestro manual de escuela ministerial. Un pastor está a cargo de esa congregación, de la enseñanza, de la predicación, de la organización y del cuidado. Miren qué tremendo está esto. Esa persona, quien está a cargo de eso,
Yo me acuerdo para el avivamiento de los anabaptistas para el siglo XVIII, siglo XVIII en Estados Unidos. Yo recuerdo haber leído en varios libros que he leído en torno al avivamiento de que cuando los bautistas, cuando los anabaptistas yo digo, soy de los que piensa que los anabaptistas evolucionaron al movimiento pentecostal hoy día con una mezcla con los wesleyanos. Es decir, los que tienen doctrina de Wesley, es decir, los metodistas, Iglesia del Nazareno, Alianza Cristiana Misionera, toda esa gente que tiene la misma doctrina. Cuando comenzó los anabaptistas, que los ridiculizaban porque bautizaban en las aguas, y los reformados no creían en el bautismo del agua como debe ser, metido debajo del agua, no creían en eso, pues ellos decían, no hay que bautizarse metiendo debajo del agua como es. Ludy, Elis Gajido, mi hija, te bendigo. Cuando ellos llegaron, el pastor de esa iglesia era el que tocaba el piano, dirigía las alabanzas, recogía la ofrenda, predicaba, oraba por la gente y hacía todo. Era lo que llamaban un hombre orquesta. Se entendió con los tiempos que eso no es saludable. Pero fíjate que en la definición del ministerio del pastor, aleluya, el pastor es una persona que cuida. Conozco miles de ejemplos de pastores buenos, excelentes. Voy a hablar de mis amigos Frank y Sandra Pineda, que ella es profeta de California. Puedo hablar de tantas y tantas. Genaro Duque, un abrazo. De Johnny Bautista, tanto aquí, que dan buen ejemplo de ser pastores. A nivel mundial, vemos a Cash Luna, cómo Dios lo ha usado con éxito para cuidar a esa congregación tan grande que tienen. Claro, entendiendo la cuestión de la visión de los grupos pequeños, que es completamente bíblica. Claudio Freyson y tenemos el ejemplo de Dante Hebel, el pastor por excelencia. Dante Hebel es pastor. Él ni es profeta, él es evangelista también. Tiene unción evangelística. Pero Dante Hebel es pastor. Dante testifica, miren cómo son los pastores, de cuando el escándalo grande de la Catedral de Cristal, donde ellos se reunían, porque ellos se llamaban la Catedral de Cristal, en una iglesia de los Reformed Dutch, de lo que llamarían presbiterianos, pero no presbiterianos, holandeses reformados. Cuando vendieron la Catedral de Cristal, cuando hubo el escándalo que hubo, cuando tú haces las cosas para el hombre y no para Dios, como él tuvo que coger, y le dijeron, creo que fue jueves, y él estaba cogiendo para reunir un grupo de más de 6,000 personas, para poder tener un lugar donde ellos reunirse el domingo, y le cedieron el estadio de Anaheim, en California. Eso es el pastor. Dante lo testifica. Y tantos pero eso lo vemos de ejemplo a nivel mundial. Yo sé que muchos aquí tienen su pastor. Y usted ve a su pastor como una persona como debe ser. Una persona que no abusa. Una persona que usted lo llama y está ahí. Una persona que le cuida. Yo en mi vida recuerdo al pastor Aquiles Fuenmayor, pastor David Quintero, mexicano radicado en Puerto Rico. Aquiles Fuenmayor, venezolano radicado en Puerto Rico, como pastores que verdaderamente han dado el ejemplo. Hoy día doy testimonio del pastor Alejandro Ejera de Jumiltepec, en Morelos, México. Doy de la pastora Miriam Valle, que aunque ella es apóstol también, que son ejemplos de pastores, de personas que tienen cuidado, personas que he conocido, hijos espirituales de nuestra red,
el pastor Juan Infante, el pastor Alex Chavarría, que han dado buen testimonio, que son personas que pastorean. Pero Ingrid Apóstol. Ingrid Apóstol. ¿Ah? Sí, Ingrid pastor, exacto, es pastora también. Amén. Jackie es profeta, pero es pastora. Jackie. Como ella así. Josué Douglas no lo conozco bien, pero amén. Tú das testimonio de él, amén. Josué Douglas. Jackie Arroyo, que ya es espiritual nuestra. La apóstol Ingrid Pulido de Venezuela. Jackie Arroyo puertorriqueña. Que tú ves ese ministerio pastoral en ellos. Y como yo dije, yo no soy pastor, somos apóstoles. Joni Olivera es profeta. Nanichi es más evangelista. Nanichi ha dicho un par de cosas que ha metido la pata, pero amén. Nanichi es más evangelista. Como la que está cantando ahora mismo en mi música, Nancy Amancio. El esposo es pastor. Nancy profeta. Amén. Así que nada. Continuando con el estudio. Para hacer una diferencia entre un verdadero pastor y falso, tenemos que enfocarnos en la base de sus enseñanzas y su comportamiento. Un verdadero pastor, como el que describe Mateo 25:15, tiene como objetivo el bienestar espiritual y físico de su congregación, guiándole a la verdad y la salvación a través de las Escrituras. Escucha esto. El verdadero pastor los va a cuidar, va a hacer que estén bien espiritualmente, va a hacer que estén bien físicamente, les va a ayudar a ser guiados la verdad, porque eso el pastor tiene que ser maestro, y va a ser, y se va a asegurar que sean guardados en su salvación, como especifica Filipenses capítulo 2, guiando las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un pastor. Entonces, entendiendo eso, el falso pastor busca más el beneficio personal para sí mismo, para sí misma, o el control sobre sus seguidores. Como les dije al principio, la frase aquí es donde está la verdad. Yo me recuerdo una vez, yo visité una iglesia bautista, creo que fue en 1998-99, no me recuerdo bien. Y el pastor en un momento dado, cuando le toca dar la predicación, dice, la bautista, donde está la verdad. Somos bautistas porque aquí tenemos la verdad. Yo me quedé mirando y dije, esto es un sectario. El verdadero pastor no tiene que estar trayendo eso, una forma de control sobre las personas. El verdadero pastor no tiene que estar controlando los seguidores de esa manera. Y cuando tú verdaderamente notas y te das cuenta, lo que están haciendo es promoviendo doctrinas falsas o prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Salvo siempre salvo. No importa lo que tú hagas, te vas a salvar. No importa lo que tú hagas, te vas a salvar. ¿Qué más? Trayendo enseñanza, como te dije, aquí donde está la verdad. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros somos los que continuamos la iglesia de Cristo. Adriana Biasuti, me imagino que es de Argentina, bendiciones. Y cosas de ese estilo. Promueven doctrinas falsas o prácticas falsas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si una persona falta al culto, van a su casa a buscar los diezmos en vez de ver cómo están primero. No toman el teléfono nunca para llamar a una persona. No se preocupan porque la persona esté bien. No se preocupan porque las almas, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? Que si esto y lo otro. No se preocupan por eso. Eso es un ejemplo de una persona que no es verdadera. De un pastor que no es verdadero.
¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver ahora las características de un verdadero pastor. ¿Qué es un verdadero? ¿Cómo reconocer a un verdadero pastor? Una de sus características es que todo lo que hace va a ser enfocado en la palabra de Dios. Y no solamente coger un texto, sacarlo de contexto para hacer su pretexto, sino que un verdadero pastor, alabado sea Dios, como un maestro responsable de la palabra, que tiene que ser todo pastor, va a enseñar y predicar la verdad de la Biblia de acuerdo al contexto correcto. Va a buscar la guianza de Dios en su ministerio y no busca su interés personal. Por eso yo se los dije, pastor, que trabaje secularmente, yo le digo usted y tenga, porque no es fácil pastorear y tener que trabajar afuera. No lo es. El ministerio pastor es uno muy sufrido. El pastor, otra de las características del pastor es que tiene un liderazgo humilde y servicial. El verdadero pastor es una persona humilde y le caracteriza el servicio. Sirve a su congregación con amor y sacrificio en lugar de poder o reconocimiento. Eso es un verdadero pastor. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? El pastor verdadero cuida el bienestar de su congregación. Se preocupa por el crecimiento espiritual, emocional y físico de sus ovejas, guiándolas con paciencia y amor. Con paciencia y amor. Se preocupa porque crezcan. Eso es un verdadero pastor. ¿Cómo estás aprendiendo la palabra? ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? Amén. Es un verdadero pastor. El pastor es un ejemplo de vida cristiana. Vive de acuerdo con lo que predica, siendo un modelo de vida para su congregación. Es decir, lo que lo habla, lo predica. Yo me recuerdo hace muchos años del hermano Jeñito Rodríguez López. Anabel Angulo, qué bueno verte. Muchos años, el hermano Jeñito Rodríguez López murió a final de los 90, como para el 98 creo. Se fue con el Señor de Puerto Rico. Jeñito predicaba una santidad externa, de vestimenta bien tremenda. Pero a Jeñito tú lo conocías en persona y le brillaba la cara porque él creía eso que predicaba. Miguel Espinosa, bendiciones. El pastor verdadero da un ejemplo de vida a su congregación. Lo que predica, lo vive. El pastor verdadero promueve la unidad y el amor. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les hablé de Efesios 4, del 3 al 6? Léanlo de nuevo. El pastor verdadero se va a enfocar en eso. Trabaja para construir una comunidad de fe donde reina la unidad y el amor, evitando la división y el conflicto. Miren, por eso yo soy tan poco amigo. Soy tan enemigo de los debates en las iglesias. La gente se enoja y mucha gente se va de las iglesias cuando pierden los debates. Hello. Yo no soy amigo de los debates en las iglesias. ¿Para qué? Si eso es lo que trae son peleas. La gente anda en la carne. Están en la chuleta. Palabra boricua. El verdadero pastor promueve la unidad, no promueve la desunión. Esas son 5 características de cómo tú puedes ver un verdadero pastor, reconocer un verdadero pastor. Pero ahora bien,
¿Cómo tú puedes reconocer entonces un pastor falso? El pastor falso va a traer enseñanza falsa. Presenta doctrinas que se contradicen con la Biblia o que son inventadas para obtener beneficios personales. Yo me recuerdo hace años, una iglesia que yo me congregaba, invitaron a predicar a un pastor que era amigo y en espacio de un año, Kelvin Say, brother, profeta, te amo, te bendigo en nombre de Jesús. En el espacio de un año comenzó a traer una doctrina similar al modalismo, a condenar la doctrina bíblica a la Trinidad, pero un modalismo de, en vez de Padre y Espíritu Santo que se manifiesta, comenzó a traer un modalismo de 7 personas, que son lo que la Biblia habla, los 7 espíritus de Dios, que es espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de amor, que no es eso a lo que se refiere a la palabra, sino no es que sean 7 diferentes personas, que son 7 diferentes personas, amén. Permiso, tengo que darle un beso a la nieta. Está más bella. Y eso es lo que él se pasaba enseñando en su iglesia. Empezó a enseñar. Tuvo esa doctrina de alguien de Nueva York, de un puertorriqueño de Nueva York, no sé ni quién era, no me acuerdo el nombre. Terminó cerrando la iglesia. ¿Por qué? Porque trajo enseñanza falsa, contraria a la ortodoxia en la iglesia. La Trinidad, doctrina bíblica. Aunque la Biblia no diga Trinidad, la Biblia no dice en ninguna parte que no fume marihuana. Y sabemos que fumar marihuana es pecado. Sabemos que tomar alcohol no está bien para nosotros, porque el que se emborracha, alabado sea Dios, no va para el cielo. ¿Y cómo tú te emborrachas? Tomando. Víctima. Andrea. El falso pastor trae enseñanza falsa, pero el falso pastor también busca su beneficio personal. Está más interesado en el dinero, el poder o la fama que en el bienestar espiritual de su congregación. Si usted se congrega en un lugar donde usted falta a la iglesia y no lo llaman, solamente si lo llaman es para pedirle los diezmos, escape por su vida de ese lugar. Si no se preocupan por su bienestar, si no se preocupan que está jugando, que si mira, que si esto, cómo está tu hijo, que si metieron a mi hijo a la cárcel y va un grupo de la iglesia allí, que si mi hijo está en el hospital y va un grupo de la iglesia allí a orar por ese hijo, alabado sea Dios. Si usted no se congrega en un lugar así, escape por su vida. Ese pastor o esa pastora está buscando beneficio personal. El falso pastor controla y manipula. Utiliza la intimidación, el miedo, la manipulación emocional. ¿Cuántos han escuchado pastores decir, aquí es donde está la verdad? Si usted se va a ir de aquí, se va a caer el juicio. Esta la iglesia tiene la verdad. Si usted se va a ir de aquí, le va a caer maldición. Si usted se va de aquí, no va a estar bien. ¿Eso es manipulación? Hay casos en los cuales el Señor no le ha dicho a la persona que se vaya y le va mal. Pero tú jamás despides a una persona mal. Bendícele y que siga su camino. Somos llamados a bendecir. Yo me recuerdo una vez que yo llegué llorando por una difamación que me estaban levantando. Que sí que, miren, hermano, escúchense esta para que se rían conmigo. Que sí que yo estaba en adulterio cuando yo no tenía ni esposa ni tenía novia. Y el presidente de jóvenes de una iglesia donde me invitaban a predicar mucho, fue a mi casa a decirme, pero ¿cómo usted va a decir eso? Yo le dije, Junior, digo el nombre de él. Junior, how you guys gonna tell me that? Hablamos en inglés. Y Junior, es que puede ser adulterio espiritual, pero tú estás loco. Que yo andaba en adulterio, entonces se inventaron el adulterio espiritual. Aquí está el fruto. Yo no estaba ni casado, ni tenía novia, no tenía nada. Solito. Y cuando llegaron que era mi pastor para ese entonces, me cayeron de encima. En vez de consolar a la oveja.
Que tú estás mal. Tú lo que necesitas es disciplina. Ya yo gido, profeta, bendiciones. Tú lo que tienes que sentarte, no puedes estar predicando. Así. Bien mal. Como un matón de bagio. Cuando te vas de la pandilla. ¿Y qué yo hacía? En inventario y mi trabajo. Yo tenía unas épocas para el trabajo. Tenía desde entonces. Perdón. Era un periodo de 2 meses. Eran como 2 meses preparándonos. Y después un periodo como de 2 semanas en la finalización del inventario. En los reconteos y todo eso. Bien fuerte. Teníamos que coger los joyos de tela. Cada joyo de tela. Y medirlo. Yarda a yarda. Una yarda le faltan 8 centímetros para hacer 1 metro. Yarda a yarda son 3 pies. Medir yarda a yarda cada joyo. Y después volverlos a enjollar. Amén. La preparación de los inventarios, bien difícil. ¿Cuántas veces tuvimos que trabajar? 6. ¿Cuántas veces teníamos que trabajar? Domingo en la mañana un ratito. Para contar. El falso pastor manipula. Utiliza intimidación, miedo y manipulación emocional. Ahí me hicieron sentir como una porquería. En ese momento. Yo tengo varios testimonios con esto, con lo de falsos pastores. El falso pastor critica y se burla de otros pastores, líderes, buscando desacreditarlos. Aquellos que no comparten su visión. Usted no ha visto estos supuestos maestros de la palabra, que los jabacucos, que todo el mundo está mal menos ellos. Que lo que viven es haciendo videos, de que desenmascarando gente. Si usted se congrega en un lugar así, escape por su vida. La apologética no es así. La apologética no difama, la apologética construye. Por eso a mí me gusta tanto el pastor, el cubano, Yejeriel Rodríguez. Él es un apologista, él es un maestro de la palabra. Ese sí. Él expone la falsedad sin entrar en difamación. El falso pastor se va a burlar de los que no están de acuerdo con él. La gente del G12 una vez, miren, tenían una de problemas bien fuertes, pero, ¿sabe? También los atacaron mucho. Pero yo escuché un par de pastores del G12, escuchados por mi persona, burlándose de otros hermanos, de otros pastores. Que aquí es donde está la visión, que es cierto. Después ellos tuvieron que abandonar el G12 por lo abusivo que fue el G12. No te estoy hablando del movimiento celular, te estoy hablando del G12 específicamente. Yo creo en el movimiento celular. Pero el G12 trajo unas cosas buenas y otras cosas las dañó. Y el falso pastor desprecia la autoridad espiritual. ¿Usted no ha escuchado a estos pastores que dicen: yo no creo en eso de cobertura? Yo me sujeto a Dios. A mí me llamó Dios. Usted anda en desorden. Usted no está bien. Usted está menospreciando las autoridades que Dios puso en la tierra. La Biblia dice: sujetaos a vuestras autoridades. Son puestas por Dios. Romanos capítulo 13 y en Hebreo. Sujetaos a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros ministros. Dios no llama llaneros solitarios. Pero hay gente que se han llamado ellos mismos. No, que yo soy. No, que yo soy. No, que aquí yo no me sujeto a nadie. Si usted está en una iglesia que es así, se burla a los demás, critican a otros y no se quieren sujetar a nadie. Y yo lo voy a hablar así. Hay muchos apóstoles que se creen que son así. No quieren cobertura, no quieren. Mire, yo lo voy a decir. Si usted no anda bajo una cobertura responsable, seria, porque hay un montón de charlatanes, usted está en problemas. Dios no llama llanero solitario. Y el llanero solitario tenía al indio tonto con él. Se llamaba Tonto, el indio que andaba con él. Amén. Lo dije, no te gusta, echarle ketchup y cómetelo. Ahora bien, ¿cómo yo? Y esto voy a la aplicación personal. Al nieto ahí comiendo. El bebecito
Dios me lo bendiga mucho. Y la victimita. Y la cocoliza al lado de ellos. Amén. Ahí están riéndose. Ahí está la gisería. ¿Cómo yo puedo discernir? Yo, en mi aplicación personal a mi vida, todo esto que yo he hablado, ¿cómo yo puedo ejercitar ese discernimiento para yo entender algo verdadero y algo falso? Un pastor verdadero o uno falso. La primera es: estudia la palabra. Usted no va a llegar a ninguna parte si usted no lee la Biblia. El estudio constante de la palabra de Dios es la clave para discernir entre lo verdadero y lo falso. Fíjate, si a ti te enseñan que hay que guardar el domingo como los adventistas el sábado, escapa por tu vida, que es una falsa enseñanza. Porque los 10 mandamientos aplicaron a Israel, parte de la ley, son buenos ejemplos para nuestra vida. 9 de ellos están confirmados en la gracia. Si a ti te vienen a decir que la mujer no se puede alisar el pelo, que la mujer no se puede poner desodorante, que no se puede afeitar, fochi, escape por su vida, que eso se llama higiene. Y no podemos irnos a los extremos. ¿Cuántos le dicen amén? Si usted le dicen que tiene que bautizarse de nuevo para ser salvo, escape por su vida. Porque el bautismo no salva. Salva a Cristo. Tantos testimonios de personas que se mueren, que están en los hospitales, aceptan a Cristo y se mueren sin bautizarse. ¿Para dónde se fue esa gente? Claro. Bautícese. Si usted está en vida, es bien. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Si usted estudia la palabra, va a poder discernir lo verdadero de lo falso. Vea el fruto. Por algo Cristo dijo: por sus frutos los reconocerán. El buen pastor va a dar frutos de la vida en su congregación. El falso puede traer confusión, duda y división. El fruto del falso no es el verdadero fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Por ahí sigue la lista en Gálatas 5. Pero usted quiere leer cuál es el fruto de la carne, léalo más arriba. Si hay contienda donde usted se congrega, escape por su vida. El pastor está trayendo contienda. La contienda no viene de parte de Dios. Si usted confía en la palabra de Dios, va a reconocer lo verdadero de lo falso. El Espíritu Santo te va a guiar para entender lo verdadero de lo falso. Esto te contrista como que tú miras, pero eso no está bien. A muchas personas Dios se les revela por sueño cuando algo no está bien. Porque tienes completa confianza en la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios te va a guiar a toda verdad. ¿Usted sabe cómo diferenciar a un verdadero pastor de uno falso? Escuche a otros creyentes. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No se crea usted que lo sabe todo. Escuche a otras personas que son más sabias que usted. Cuando yo tuve un problema que tuve donde yo me congregaba, que el domingo, que la ley de Dios, con el domingo, y tú te quedas, pero eso no cuadra con la palabra de Dios. Los bautistas reformados, los que conocen mi testimonio, saben que yo fui bautista reformado. Amén. Yo me di cuenta que algo andaba mal. Ya yo discernía, pero busqué consejos. Mira que tú me dices de esto, mira que tú me dices de lo otro, mira que tú me dices de tal cosa. Esta gente cree en esto. Y busqué consejos de otros pastores. Yo me acuerdo del apóstol José Álvarez, que me dijo: mi hijo, escapa por tu vida.
Y yo también recuerdo que yo llamé al programa del pastor Moisés Román en ese momento y expuse lo que estaba pasando. Y se quedaron conmigo un rato. Y yo me recuerdo, hermano, que pasaron la pregunta, no tengo que pasarlo. Cuando dijeron que le escribió una pregunta, bien se la escribieron. Mire, este hermano dice que en su iglesia están obligando a guardar el domingo con los adventistas del sábado, no le está cuadrando. El pastor Moisés Román, un maestro de la palabra, un tremendo teólogo de Puerto Rico, miró la petición en la tarjetita. No, perdón, la pastora Clara García ya está con el Señor, que era la comoderadora. Miró la petición en la tarjetita, miró y, escuche esto, pastor, y le leyó, y ella miraba y leía, y Moisés se quedaba como que, él hizo así, yo me recuerdo, ¿cómo? Y él se quedó, mira hermano, escape por su vida, busque otra iglesia, es bienvenido en nuestra iglesia. Así me lo dijo. Que sucedió una falta de ética. Tú decirle a una persona que se busque otra congregación. Hay veces que hay que hacerlo, hermano. Escuche a otros creyentes. Y la última. Tu vida ha cambiado. La iglesia que tú te congregas, tu pastor, cuando él predica, produce un cambio en tu vida. O lo que tú ves que le interesa es que tráeme los diezmos, tráeme las ofrendas. Y aquí es donde está la verdad y todo eso, pero no hay un cambio en tu vida. Yo escuché hace un tiempo atrás a alguien que dijo, mira, hay personas que llegan a las iglesias y el diablo va encima de ellos y se queda esperándonos en la puerta, se quedan con la chaqueta de ellos. Y cuando se meten en la iglesia salen, gloria a Dios, aleluya, todo está bien. Cuando salen afuera vuelven bajo los mismos ataques, porque no hubo un cambio en su vida. Hello. Todos dicen amén. No hubo un cambio en su vida. Esa prédica, esa enseñanza, esa predicación de los domingos produce cambio en tu vida. A los ministros que están bajo una cobertura, cuando tu apóstol los reúne para traerles discipulado, enseñanza, produjo cambio en tu vida. O sigues como elefantito, puntito y rosa. Es una frase de Puerto Rico que te explico luego. Amén. No solamente que no hayan nacido de nuevo, sino que no se les produce cambio en su vida. Amén. Y para ir resumiendo, pues ya me pusieron la cena aquí. Un verdadero pastor es un líder humilde, servicial y que tiene como objetivo principal el bienestar espiritual de su congregación. El falso pastor puede ser identificado por sus enseñanzas falsas, la búsqueda de beneficios personales, su control y manipulación y su falta de respeto por la autoridad de Dios y su palabra. El falso pastor no se va a sujetar a la palabra de Dios. El verdadero pastor sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gustó esta cuarta parte de este discipulado en torno al engaño? A mí me gustó. Las cosas hay que hablarlas como son. ¿Alguna pregunta en torno al tema? Voy a postear en este momento, voy a postear el bosquejo. Aquí. Léalo. De ahí fue que yo saqué mis enseñanzas. Estúdielo. Y para mí fue un gusto estar contigo en esta tarde. Vamos a orar. Que tenga alguna petición de oración, mándeme la petición de oración en privado y con mucho gusto estaremos orando por usted. Tenemos una red ministerial, la gloria del Señor, que Dios nos la proveyó, que estamos orando todo momento 24/7 por su petición. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Me alegra que te haya gustado la enseñanza.
Mira los otros 3 videos. Mira los otros 3 videos. También. Que ya hablé de los falsos, cómo reconocer el verdadero apóstol del falso, cómo reconocer el profeta verdadero del falso y cómo reconocer el verdadero evangelista del falso. Hablé ya de 3, este es el 4º de la serie. La próxima semana a la misma hora, 8 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 6 de la tarde, hora en la montaña, Estados Unidos. Lucas, bien llegaste, mijo. 5 de la tarde, hora hora de California, de Estados Unidos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído tu palabra, tú nos has traído tu enseñanza, porque tú, Señor, verdaderamente nos has traído revelación y nos has ayudado. Uriel, te quiero, mi hijo, te veo, y nos has ayudado a entender un verdadero pastor, por lo menos tener unas líneas de lo que es un verdadero pastor de uno falso. Te pido en nombre poderoso de Jesús que nos ayudes, nos guardes, nos cuides, que tu bendición sea con nosotros. Te damos 1000 gracias por esto, Señor, que tu revelación está con nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que están aquí. Provee empleos, provee fuentes de ingresos, Señor, que no le falte nada a ninguno, porque tu palabra dice que no habrá justo desamparado, simiente que mendigue pan. Gracias, en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad sobre la persona, Señor, se me olvidó su nombre, que dice que tiene neuropatía. Quita ese dolor, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura esos nervios ahora, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis bendiciones, buenas noches. Quédense pendientes, que usted nunca sabe si Dios va a traer alguna palabra profética al grupo profeta. Quédense pendiente, usted nunca sabe si va a haber un estudio bíblico como el del sábado, de la blasfemia del estudio del Espíritu Santo. Sábado por la noche yo empecé a enseñar así. Y amén. Bueno, bendiciones. Linda noche. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Bye.